Hola. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. Dejen que entren todos. ¿Qué voy a hacer? Oigan, vi que tuvieron problemas con mi explicación de la tarea. ¿Sí lograron hacerla? Maestra, buenos días. Buenos días. ¿Con la que maestra? Perdón. Que vi que algunos tuvieron problemas con la explicación que puse de la tarea, que si lograron hacerla, específicamente del primer punto. Pues creo que yo sí. Pues sí, maestra, pero no sé si esté correcta. Pues podría explicar cómo era otra vez, por favor. Y creo que ya estamos todos. Bueno, les había puesto, tal vez no me expliqué, la idea era que seleccionaran como alguna obra de la arquitectura romana y explicaran cómo es que los puntos del listado, de las características generales, empataban con la obra seleccionada. Vamos, por ejemplo, decía que era, puse el ejemplo a algunos de sus compañeros, espérenme, que entren. Puse el ejemplo a algunos de sus compañeros, así como los acueductos, como que cumplían varias de las características que estaban ahí. Por ejemplo, son monumentales, obviamente, por sus características de altura y que eran muy grandes, ¿no? Entonces era así como, palomeado, abarca esta característica. O abarcaba otra característica, por ejemplo, ser de obra pública, de grandito, porque su función propia del acueducto era para llevar el agua a la gente. Entonces, no solamente era para beneficiar a unos cuantos, sino era de índole social, de índole público. Entonces, así como que fueran analizando algún edificio o varios edificios que cumplieran como con las características del listado. Era un poco una tarea de análisis y un poquito de interpretación. Pero bueno, espero que lo hayan hecho, bueno, que sí lo hayan hecho. Maestra. ¿Qué pasó? Yo elegí el Coliseo. ¿Está bien? Sí, exacto. Ese, por ejemplo, ¿qué características pusiste, por ejemplo, para referenciarlo? Pues, por ejemplo, o sea, en la de obras públicas, pues puse eso de que era para el público, o sea, fue especialmente hecho para el público. En Monumental, puse de que, pues, como usted explicó, que a ellos les gustaban las estructuras grandes, que eran muy importantes para ellos que fueran muy grandes. Y, por ejemplo, puse también en lo político, que los gobernantes lo construyeron para, como usted explicó en la clase, que por ejemplo los gobiernos de hoy, que no sé, construyen, no sé, parques así para representar a ellos lo que hicieron en su gobierno. ¿Sí está bien, maestra? Correcto. Justo eso era como hacer ese pequeño análisis y hacer este tipo de relaciones como las que tú hiciste, Jesús. O sea, ya empezar a hilar lo que pasa actualmente, como lo que dices, de los parques que dejan cierto legado, pues así en la arquitectura romana, para representar su poder político, pues creaban obras de arquitectura. Y eso está padre, o sea, creo que es la mejor forma, o sea, si ya tienes el poder y tienes los medios, qué mejor forma de dejar un legado que dejar algo físico. Y mejor si es algo para el uso social, uso público, ¿no? Listo. Ok, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Comparto pantalla.
Espérenme, déjenme encuentro la presentación. Denme un segundo. Esperen. Okay. Listo. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, ya, maestra. Gracias. Esperen. El día de hoy vamos a ver, vamos a empezar con la arquitectura propiamente. Hemos visto un poco sobre los temas de urbanismo, de las características generales que tuvo la arquitectura romana. Y vamos a ver propiamente algunas de las tipologías de los edificios. Déjenme encuentro la presentación. Esperen. Aquí está ya. Ok. Vamos a ver algunas de las tipologías de edificios. ¿A qué me refiero cuando hablo de la palabra tipologías? Esta palabra se refiere a las características en común que puede tener un objeto o un edificio que comparten y que se pueden considerar en una categoría, vaya. Entonces, en el urbanismo romano hubo varias categorías de arquitectura, de edificios que se hicieron. Esto está bien padre porque empezó un poquito con los griegos el hecho de no solo tener arquitectura religiosa, que era como de tipología religiosa o de categoría religiosa, sino que en esta civilización romana empieza a haber otros usos más interesantes, ya propios de una civilización como más grande. Y al ser una civilización más grande, pues obviamente hay diferentes tipos de intereses y para lograr estos intereses se tiene que tener cierta infraestructura. Entonces, ya vimos un poquito la clase pasada, la que tenemos aquí en el primer punto, que ponemos como obra de tipo civil o tipología civil, que es la que se da o tiene su uso para satisfacer una necesidad de índole público y de índole social. En este caso, pues las murallas, como ya lo conocemos, obviamente es para proteger a toda la ciudadanía. O sea, si te van a invadir, pues pon un límite, una barda que te pueda cuidar, ¿no? Entonces, eso no era solamente para proteger a uno, sino para proteger a todos, entonces entra en esta categoría de arquitectura de obra civil. Como ya lo dijimos, los acueductos también tenían esta función de traer el agua que era en beneficio para todos. Los puentes también hicieron, como ya lo vimos, hicieron todas estas redes, todas estas calzadas que comunicaron las diferentes ciudades de todo el imperio. Entonces, para poder sortear ciertas topografías accidentadas, pues tenían o cruzar cuerpos de agua, requerían sí o sí pues tener estas infraestructuras que van ya un poquito más enfocadas a la ingeniería civil, que conocemos como los puentes. Las cloacas, este sistema de drenaje, yo creo que es de las cosas más importantes que tiene Roma en cuanto a aportar tecnológicamente. De hecho, todo este sistema de drenaje, de cloacas, lo siguen usando en Roma. Entonces ellos dicen, nuestro sistema de drenaje es tan bueno que tiene casi 2000 años. Y es impresionante cómo están tan bien realizadas que actualmente sigan en funcionamiento. Dejen aceptar a uno de sus compañeros. Ok. Y por último, pues los caminos y calzadas, que también ya vimos que justamente pues eran estas vías de comunicación entre las ciudades del propio imperio. Entonces, esta arquitectura de obra civil
tiene mucho que ver con la ingeniería. Por eso creo que les dije la clase pasada que a los romanos se les considera más como ingenieros y a los griegos se les considera más como arquitectos, por el hecho de la función práctica que tenían los romanos y por el hecho de la función artística que los griegos concedían a sus edificios. Entonces vamos a ver un poquito sobre la otra tipología de edificios, que es la arquitectura política. Son 3 tipos: el foro, la curia y la basílica. Entonces vamos a empezar con el foro. ¿Recuerdan qué es el ágora? Alguien que prenda su micrófono y me diga. ¿Qué era el ágora griega? ¿Un lugar donde se reunían como un lugar público? Exacto. El ágora era como nuestra equivalencia a la plaza pública. Entonces, aquí en Roma, el foro era como el equivalente al ágora griega. La diferencia en el foro, del foro al ágora, era un poquito su configuración espacial, que ahorita vamos a ver en planta. Y pues tenía estas características de ser un espacio público donde se reunía la gente y se realizaban pues transacciones comerciales, transacciones sociales, se veían cuestiones políticas, administrativas, etcétera. O sea, al tener un espacio público, social, los usos que se le pueden dar son muchísimos. Lo vemos, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente ahorita la Plaza de Armas, que hasta en diciembre se convertía en una pista de hielo, ¿no? O sea, los usos pueden ser tan variados en este tipo de espacios como actualmente lo son. Bueno, aquí no iban a poner una pista de hielo, obviamente. Ok, continuamos. El foro se situaba, como ya lo habíamos visto un poquito la clase pasada, en cuestión del urbanismo romano. Recuerden que había como estas 2 calzadas principales que iban a ser las que gestaban la configuración de la ciudad, el Cardo y el Decúmanos. Entonces, como lo vimos, justo el foro o esta gran plaza se iba a situar en donde intersectaban estos 2 ejes o estas 2 grandes calzadas, que se les conocían también como la vía sacra. Y estas vías sacras pues eran las que, o sea, salían de la ciudad y empezaban a comunicar ya con esa red de calzadas. Entonces llegaban a este espacio tan importante que conocemos como el foro, y les digo que la configuración cambia un poquito en comparación a la ágora griega. La ágora griega, si se acuerdan, no tenía como una configuración específica espacialmente. ¿Qué me refiero? Que no estaba delimitada específicamente diciendo, el ágora estaba en forma de círculo, o el ágora tenía forma triangular. No, era como un espacio ahí medio amorfo, en el cual se situaban los edificios de una forma medio desordenada, por así decirlo. En cambio, el foro romano se caracteriza por tener una forma rectangular o cuadrangular, y los edificios, hay varios edificios que van a limitar o le van a dar esa configuración al foro romano. Lo van a contener, creo que es la palabra, lo van a contener. Aquí vemos un poquito de una planta de cómo eran esos foros. Y está bien padre, dejen quito un poquito aquí. Esperen, lo voy a poner por acá. Bien. Vemos un poquito la configuración. El foro pues viene siendo la plaza esta pública. Normalmente les digo como de forma cuadrangular o rectangular. Y aquí lo interesante eran los edificios que iban a configurar esos límites. Por ejemplo, encontramos, ya las iremos viendo, encontramos que estaban configuradas a partir de basílicas, de otros foros, de templos y otros usos que iban a configurar ese espacio social. Aquí se hace un poquito la comparación, recordando mucho, me gusta hacer esta comparación con los griegos porque son como la parte contraria de los romanos. Por ejemplo, el ágora
el ágora griega estaba hecha o estaba realizada para, no tenía una función como tal política, sino que era hecha para el hombre, o sea, para el disfrute de las personas. No tenía como este significado que le van a dar los romanos al foro. El foro era una manifestación del poder político. Entonces era, digamos que estaba hecha para el Estado. Ya no era para un individuo entendido como el hombre, sino que estaba realizado para beneficiar como a ¿cómo se dice? Todo este poder político. Entonces aquí es la gran diferencia entre los griegos y los romanos. Los griegos eran como más humanistas y los romanos le daban toda esta importancia a la parte imperial, a la parte del derecho, de la ley y de crear pues este organismo vivo que se le conoce como el Estado. Entonces, vamos a ver aquí una gran diferencia en cuanto al uso del espacio público. ¿Por qué? Por ejemplo, los griegos, como ya lo habíamos visto, tenían esta parte superior de las ciudades, conocida como la Acrópolis, donde lo más importante pues eran sus dioses, ¿no? Justo que ponían la Acrópolis en la parte superior de la ciudad. Y los templos en la antigua Grecia tenían ese espacio únicamente dedicado a su uso, que era la Acrópolis. ¿Qué va a pasar aquí con los romanos? Dejen aceptar a sus compañeros. ¿Qué va a pasar aquí con los romanos? Que los templos los bajan de esa Acrópolis, digamos que los ponen a la altura del hombre y los encontramos mezclados con otros usos de índole público, de índole social. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí los templos, por ejemplo, aquí tenemos un templo mezclado con estos edificios que son las basílicas, que ya voy a explicar, y comunicados con esa plaza pública que era el foro. Entonces, imagínense aquí el cambio en cuanto a la cosmovisión de la vida, ya es totalmente diferente. Deja de tener toda la importancia la religión, de ponerla y situarla hasta arriba, y de ni siquiera mezclar los usos públicos del ágora con la Acrópolis, sino que eran usos totalmente separados y usos totalmente diferentes. La Acrópolis por un lado, la ágora por el otro. En cambio, en Roma, esas dos funciones se mezclan y se juntan y se ponen como a un mismo nivel. Ya no es, los dioses tienen que estar sobre nosotros. No, para nada. Aquí es, los dioses casi se sitúan en nuestra misma línea, nuestra misma condición, tanto que el espacio social, el espacio público, está al mismo nivel que los templos. Y aparte los usos se mezclan, no es como que los templos ya tengan su lugar específico y su lugar especial, sino que son parte de ese espacio público que se configuraba en los foros. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Se entendió esa relación más bien esa diferencia entre los romanos y los griegos en cuanto a la distribución espacial de las ciudades? A ver, alguien que prenda el micrófono y me diga si se entendió algo. Quien quiera. Mientras te, Mónica. Sí, maestra, todo entendible. A ver, pero explícamelo con tus palabras para ver si sí. Espérenme. Espérenme. Es que me pongo nervioso, Ok. Pues es que dijo que pues tenían los griegos y los romanos eran contrarios, ¿no? O sea, eran diferentes en algún sentido. Y que, por ejemplo, los espacios eran similares, o sea, eran iguales, pero no eran como para la misma función, pues. Algunos, ¿no? A ver si continúa. Y esto, ¿mande? Sí, que continúe. Y sí, pues eso es lo que entendí yo. Ok. Mira, aquí nada más, como en 2 palabras, es los romanos mezclaron ya todos los usos en un mismo sitio, como si todo fuera a la par. Entonces,
ponían el poder político como la cuestión religiosa como en un mismo nivel. Y esos dos usos se veían unidos a partir de estos foros. Lo vemos aquí en el plano. Justo tenemos el foro, les digo, la basílica y luego el templo. Luego acá está otro templo y luego está el foro. Entonces, era un poquito, comparando con la ciudad actual, la plaza de armas, y justo en la parte de enfrente tenemos la iglesia. Pero también hay otros usos que flaquean la plaza de armas. Hay bancos y hay comercios y hay no sé qué otras cosas. Se parece mucho esta configuración espacial de los foros a la configuración que tenemos nosotros actualmente, de que sí está la iglesia, pero también están otros usos arquitectónicos. Y no solo es que se tenga la iglesia en un lugar específico, como lo hacían los griegos. Bueno, espero que se haya entendido esta parte de los foros romanos. Aquí lo importante es que cada emperador, para, digamos, realzarse o para situar que fueron importantes en el tiempo, generaban su foro. Entonces encontramos, por ejemplo, el foro de Trajano, el foro de Augusto, y varios foros que van a tener el nombre del emperador que los construyó. Entonces era su forma de dejar su legado a la humanidad, ¿no? Continúo. Esperen. Ahí está. Aquí lo vemos, un poquito la planta de cómo debió haber sido ese foro, lo que les digo, ya como punto rápido. O sea, tenemos el foro en forma, tenemos el foro en esa forma rectangular, tenemos los templos, varios templos, tenemos las basílicas y las llamadas curias, que las vamos a ver, y pues otro tipo de servicios, tiendas, etc. Entonces se parece pues a nuestra plaza, realmente. Ok, luego tenemos este tipo de edificios también de cuestión o de índole política, que se compara al Boubleterion griego, que ya lo vimos que era el lugar donde la gente, donde el Senado se reunía para tomar las decisiones que iban a concerner a la ciudad, ¿no? Entonces era un lugar donde se impartían las leyes, que era pues, lo mismo que el Boubleterion griego, pero se le conoce como la curia romana. También tenían estas graderías donde se sentaban y pues aquí estaba seguramente el orador y pues era donde se tomaban las decisiones políticas. Luego tenemos, bueno, aquí tenemos un poco de cómo debió haber sido esa curia. Aquí lo interesante justo también es la monumentalidad de los edificios. O sea, si vemos la escala que pintan aquí en esta representación del tamaño del ser humano, vean, o sea, esto debió tener, no sé, hasta 20 metros de altura. Entonces nos damos cuenta de que los edificios otra vez cumplen esta característica general de ser monumentales. ¿Por qué? Pues porque querían mostrar todo este poderío del imperio romano. Entonces eran edificios muy sencillos estas curias. Y luego aquí entramos a un tema importante de las basílicas. Alguien que prenda su micrófono y me diga qué es una basílica actualmente. Una iglesia. Exacto. Actualmente, nosotros asociamos el término de basílica a un espacio dedicado a lo religioso, ¿no? En este caso, enfocado a la religión católica o cristiana. Pero no, el inicio de las basílicas era totalmente diferente al que conocemos hoy. Una basílica romana se usaba como un edificio administrativo. ¿A qué voy? Todo el Imperio Romano, ya ven que tenía muchísimo territorio, las decisiones administrativas se tomaban en estos lugares llamados basílicas. Yo lo comparo actualmente, me gusta compararlo para tener algo como más cercano, con el edificio de la Carnation,
donde vas y pagas tus servicios y, bueno, se hacen todas las transacciones que requiere el Estado. No sé, te quitaron la placa, pues ahí la vas y la sacas, ¿no? Todas las transacciones administrativas que requiere el Estado se hacen, por ejemplo, aquí en la Carnation. Entonces, algo así sucedía en las basílicas. Todas las cuestiones administrativas del imperio se realizaban en estos espacios conocidos como basílicas. Entonces tenían que ser edificios muy, muy grandes donde pudieran ejercer este tipo de funciones. Y también tenían como esta función de las estatuas griegas que tenían como ciertos espacios para ser un lugar comercial y un espacio social. Entonces eran como, pues ibas a hacer muchas cosas ahí. Aparte de lo administrativo, también tenía su función social y su función comercial. Entonces, nada que ver, si se dan cuenta, nada que ver el uso que tenía en la antigua Roma con el concepto de basílica que tenemos hoy en día, que es de un índole religioso. Pero aquí va lo interesante de ese cambio. Las basílicas, pues nacieron con ese uso administrativo. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué es tan importante aquí la cuestión de la religión católica? Como ya lo vimos, empezaron a tomar gran importancia los católicos, la religión, tanto que puso como en jaque la civilización romana. Y ya había tantos católicos que en el edicto de Milán con Constantino en el 313 dijeron, ok, ya no los vamos a perseguir, ya los matamos mucho. Ahora los vamos a aceptar como parte de la civilización romana, no hay problema. Pero ¿qué pasó? Posteriormente, se me olvidó ahorita el nombre del emperador que lo hizo, dijo, ok, ya no solo son aceptados, sino que la religión católica va a ser la religión oficial del Imperio Romano. Imagínense esto, o sea, pasaron de su religión politeísta de los 12 dioses a aceptar la religión católica. Pues ahí fue ya la ruptura. Pero entonces, al ser la religión oficial del Imperio Romano, pues necesitaban un sitio donde poder hacer todos estos ritos religiosos. Y que dijeron, pues, ok, tenemos estas basílicas, tenemos muchas basílicas, entonces pues, vamos a regalarles unas cuantas a estas personas, a esta nueva religión, para que ahí puedan hacer sus ritos. Porque anteriormente los católicos hacían sus ritos en unos sitios que se llaman catacumbas, que ya lo veremos en otras clases, creo que mañana. Entonces, al ser ya oficiales y al ser súper aceptados y al ser la religión oficial, pues necesitaban pues, estos sitios. Entonces, se quedan con estas basílicas y es como el cambio, más bien, ahí se realizó el cambio del uso que se le daba a estos sitios, pasando de una cuestión administrativa que nada que ver con la religión a cuando se acepta la religión y se hace oficial, a tener un uso religioso. Y pues se toma toda esta configuración de las basílicas, por aquí la tengo la planta, que pues ya la vemos representada en nuestras iglesias actuales, ¿no? O sea, por ejemplo, entramos, imagínense aquí cómo debía ser el acceso, se parece mucho a lo que tenemos ahora, pues porque de ahí nace, obviamente. Tenemos esa nave central, lo ponemos, hasta le puedo poner banquitas como se le ponen actualmente en las iglesias, y aquí tenemos el ábside, que antes tenían una escultura de los emperadores o de los dioses. Pues nada, después en la religión aquí ya se pone el altar, donde se hace pues, toda la liturgia católica, y lo vemos, por ejemplo, tenemos estas naves laterales y pues la nave central. La configuración es totalmente la que tenemos de las iglesias actuales, ¿no? Esperen, se me fue. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se entendió esta parte mientras salita su compañero? Sí. Perfecto. Ok, entonces, pues esta es la gran importancia de las basílicas, porque pues van a ser el precedente, justo estas, déjenme actualizar el tiempo. Reanudar. Ok, justo estos edificios
van a ser el precedente de todas las iglesias que vamos a ver ya después, durante toda la Edad Media y durante el Renacimiento y lo que sigue, ¿no? Entonces aquí vemos también el uso de cuestiones que les dejé de tarea. Empiezan a usar para poder hacer sus edificios estas características de la arquitectura romana. Por ejemplo, tenemos estos grandes arcos de medio punto, que ya ustedes comprobaron, más que comprobaron en la práctica que hicimos, la resistencia de este tipo de cuestiones estructurales. Entonces, a partir de la sucesión de varios arcos de medio punto, que se convertían en estas pequeñas bóvedas de cañón, que también ya las vimos, pues sostenían estos techos que eran a dos aguas, que esto en general no se conserva pues, porque era como un artesonado de madera, y pues la madera se pudre y pues no se conservó. Entonces, lo que actualmente se conserva, por ejemplo, tenemos aquí esta imagen, tenemos el foro, pero vean la altura de estas construcciones. Medían casi como 40 metros de altura. Y esto es lo que actualmente queda. Dicen que es solamente un 30% de lo que realmente estaba construido. Entonces eran grandes, grandes, grandes edificaciones. Y aquí vemos muy, muy específicamente el sistema constructivo de la bóveda de cañón, usando pues estos arcos de medio punto. Entonces nos damos cuenta también que no solamente usaban estos arcos de medio punto en los acueductos, sino que los empiezan a usar en edificios de índole público. Aquí también podemos caracterizar esto que les decía del uso del espacio interior. Ya tenemos un espacio interior propiamente dicho, entendido con estas grandes estructuras que había un montón de gente, ¿no? Entonces, a partir de usar elementos estructurales como el arco de medio punto, se podían configurar estas grandes espacialidades en las que ya tenían un uso interior, cosa que pues no habíamos visto, les digo, con las otras civilizaciones. Y bueno, pues con eso terminamos la parte de la arquitectura de orden civil. ¿Cuánto nos queda? 7:20. Ok, sí tenemos tiempo. Vamos a pasar con otra tipología, o con otra característica, más bien con otra categoría, que es el de la de las viviendas. En Roma, como ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan cómo se llamaba a la clase alta de los romanos? ¿Alguien que se acuerde? ¿Siguen por ahí? ¿Ya se durmieron? ¿No eran los patricios, Miss? Sí, exacto, los patricios. Perfecto. Recuerden que en Roma estaban muy, 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 muy diferenciadas las clases sociales. Entonces teníamos por un lado a los patricios, que eran la clase alta y la clase privilegiada, y por otro lado teníamos a los plebeyos y a los esclavos. Entonces, en cuestiones de vivienda, obviamente no se iban a juntar. Los patricios vivían en un sitio y la gente que no se consideraba ciudadano, que la gente que era plebeyo y que era pues, más pobre, tenía que vivir en otro lado. Entonces, empiezan a surgir tipologías de edificios llamadas las ínsulas o las ínsule, que eran estas viviendas de índole colectiva donde vivían los plebeyos y donde vivían los esclavos. Entonces, dejen, por aquí tengo un corte. En esta se puede explicar bien. Eran como lo que actualmente conocemos como torre de departamentos, como edificios departamentales. Y más bien como multifamiliares, porque lo de departamentos suena como de una clase social más alta. Eran como los multifamiliares de la época. A mí me sorprende mucho porque decían que estos edificios eran de hasta 4 o 5 niveles. Entonces, imagínense el nivel tecnológico que tenían para poder construir 4 o 5 niveles. Ni siquiera aquí en Durango construimos tan alto. Entonces, eran edificios multifamiliares muy altos y aparte tenían como diferentes usos. Por ejemplo, lo vemos en esta. En la parte de abajo eran bien inteligentes.
tenían estas tiendas o almacenes, como lo vemos actualmente, casi, que como estas fachadas que da la calle, la puedes aprovechar para tener tu tienda, tu comercio, pues ellos hacían lo mismo. Toda la parte que daba la calle la utilizaban para un uso comercial. Entonces aquí, esta idea de fusionar usos en un mismo edificio, que normalmente se piensa que es una idea muy del siglo XXI, de crear edificios conocidos como mixtos, pues no es cierto. O sea, esa idea de fusionar usos ya venía desde los romanos con este tipo de edificios llamadas las ínsulas, que aparte de ser vivienda, tenían esta índole comercial. Y la gente rentaba, o sea, ya el término de rentar tu vivienda viene desde ahí. No es que ellos fueran propietarios de sus departamentitos. En este caso se llamaban las cenáculas. La cenácula que vendría siendo igual a un departamento. La gente tenía que rentar su cenácula o su departamento para poder habitarlo. Entonces, desde ahí ya viene como esto del concepto de renta, del concepto de multifamiliar, del concepto de usos mixtos, todo en un mismo edificio, y pues en realidad no eran como edificios muy salubres. Se decía que estaba como todo muy hacinado. La gente vivía muy junta y pues no era como muy cómodo, pero pues era para lo que les alcanzaba a esta gente que eran pues plebeyos y esclavos. Entonces era gente pues, que no tenía para pagar mucho dinero. Y aquí viene el término, no sé si han escuchado el término de aguas, que ellos aventaban sus desechos porque no tenían un sistema de drenaje como tal, como lo tenían las casas de los ricos. Entonces, todos los desechos de aguas negras los tiraban a la calle. Entonces, imagínense cómo debió haber sido esos barrios de la gente pobre. Pues debió haber sido muy insalubre, porque pues, si no tenían un sistema de drenaje y luego vivían todos juntos, hacinados, pues no debió ser muy agradable que digamos. Pero bueno, es un referente en cuanto a cómo puedes tener una distribución de uso mixto en un edificio. Y es el precedente de los multifamiliares. Un poquito de cómo se veía, tenían un espacio, un patio central. Ellos eran amantes de conservar el agua. O sea, el agua tenía un uso muy importante en la antigua Roma, que lo vamos a ver referenciado en estos patios centrales, que los dejaban porque tenían como esta especie de piletita donde llegaba el agua de la lluvia y ellos la recolectaban pues para su uso doméstico, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver como repetido también en la casa de los patricios, que era la casa de los ricos. Nos queda menos de un minuto y son las... Esperen, ¿qué hora es? 10:40. Ok, nos conectamos 10 minutos más y ya terminamos la clase de hoy. Lo voy a quitar y nos volvemos a conectar.